Se nos ha dicho que todos los apóstoles huyeron cuando Jesús fue arrestado, que la traición de Judas fue la más vil, que Pedro negó 3 veces al Maestro, y que ninguno de los 12 tuvo el valor de mirar la cruz de frente. Solo las mujeres, nos dicen, estuvieron ahí, fieles hasta el final. Y es cierto, casi todos huyeron, casi todos abandonaron. Pero no te contaron todo, porque uno sí se quedó, uno no corrió, uno no se escondió, y no fue cualquiera. Fue el más joven, el más contemplativo, el que no alzó la voz como Pedro ni preguntó como Tomás. Fue Juan, el discípulo amado. ¿Te dijeron que él estuvo al pie de la cruz? ¿Sabías que fue a él a quien Jesús, agonizante, le confió a su propia madre? ¿Sabías que fue Juan quien vio morir a Cristo con sus propios ojos, cuando todos los demás se escondían detrás del miedo? Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Por qué Juan se quedó cuando todos los demás huyeron? Tal vez, lo que crees saber sobre Juan es solo una parte. Tal vez te hablaron de su evangelio, de sus visiones del Apocalipsis, pero no te hablaron del fuego que tuvo que atravesar para llegar allí. Antes de continuar, no olvides dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal. Lo que estás por escuchar podría transformar tu forma de entender el amor, la lealtad y la cruz. Acompáñanos hasta el final. Era un amanecer como tantos en las costas del mar de Galilea. El aire olía a redes húmedas y escamas frescas. Los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, remendaban sus redes con manos curtidas por la faena. Eran jóvenes, pero no inexpertos. Trabajaban bajo la mirada severa de su padre, un hombre conocido en Betsaida por su carácter firme y sus barcas bien cuidadas. Juan, el menor, tenía una mirada distinta a los demás pescadores. Observaba el agua como quien busca algo más que peces. Había en sus ojos una inquietud, una sed, una hambre por lo eterno. Aunque callado, su alma parecía gritar preguntas que ni él sabía formular. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Mesías prometido? ¿Acaso el reino se había olvidado de Israel? Fue en medio de esa rutina, cuando todo cambió. Un hombre, de nombre Jesús, pasó por la orilla. Lo había visto antes, cuando aún seguía a Juan el Bautista. Aquella vez, el profeta lo había señalado con una frase que ardió como fuego en su corazón. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan no dudó. Lo siguió. Dejó atrás las redes, la barca, incluso a su padre. Algo en ese hombre de mirada firme y voz serena había capturado su alma. Jesús no le exigió explicaciones. Solo le dijo, ven y sígueme, y te haré pescador de hombres. Y Juan obedeció. Desde entonces, comenzó un viaje que lo llevaría por aldeas, caminos polvorientos, casas de leprosos, sinagogas cerradas, multitudes hambrientas y noches estrelladas donde el Maestro hablaba del reino como quien habla de su casa. Juan lo escuchaba todo. Lo absorbía todo. Cada palabra de Jesús era como agua fresca en el desierto de su alma. Pero su carácter no era aún lo que sería. Aquel joven pescador tenía fuego en las venas. Fue por eso que Jesús, con una sonrisa que escondía ternura y firmeza, lo apodó junto a su hermano, Boanerges, hijos del trueno. Juan quería llamar fuego del cielo sobre los samaritanos que rechazaban a su Señor. Quería sentarse a la derecha de Jesús en el trono de su reino. Quería victoria, poder, gloria, hasta que entendió que el reino no era como los reinos de este mundo. Y Jesús, paciente, moldeaba su alma como el alfarero a la vasija. No lo reprendía con dureza, sino con amor. Lo miraba con esos ojos que todo lo ven, que todo lo saben, y le enseñaba que la grandeza del reino se mide por la capacidad de amar y de permanecer. A lo largo del ministerio de Jesús, Juan fue testigo de milagros que estremecerían al alma más endurecida. Vio a muertos resucitar, a ciegos recuperar la vista, a demonios huir a gritos. Escuchó el sermón del monte, las parábolas del reino, la autoridad con la que Jesús reprendía a fariseos y abrazaba a pecadores. Pero también fue uno de los 3 escogidos para entrar en momentos que otros no conocieron. Estuvo en la habitación donde una niña muerta volvió a la vida. Subió al monte y vio al Maestro transfigurado en gloria, con su rostro como el sol y su ropa resplandeciente como la luz. Escuchó la voz del Padre desde la nube, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y sin embargo, lo más transformador no fue el milagro ni la visión, sino el corazón de aquel hombre llamado Jesús. Un corazón lleno de compasión, de justicia, de poder santo y de amor incondicional. Juan, con su sensibilidad innata, comenzó a ver lo que otros pasaban por alto. Los silencios del Maestro, sus lágrimas sobre Jerusalén, su ternura hacia los marginados, su cansancio después de orar toda la noche por sus discípulos. Comenzó a comprender que estar cerca de Jesús no era cuestión de rango, sino de amor. No se trataba de cuán lejos podías ir en el reino, sino de cuán cerca estabas dispuesto a estar de su corazón.
Y así, Juan aprendió a amar. Ya no como aquel joven impetuoso que quería gloria en Jerusalén, sino como aquel discípulo que encontraba descanso recostado sobre el pecho del Maestro. En la última cena, fue él quien estuvo más cerca. Fue él quien preguntó, en voz baja, quién sería el traidor. Fue él quien escuchó el corazón de Jesús latir mientras los demás discutían quién era el mayor entre ellos. Y cuando llegó la noche más oscura, cuando Judas vendió al Maestro, cuando Pedro negó con maldiciones, cuando los soldados arrestaron al Hijo del Hombre como a un criminal, cuando el temor se apoderó de todos, Juan decidió no huir. Su corazón temblaba, sí, pero su amor era más fuerte que su miedo. Fue el único de los 12 que se mantuvo cerca durante todo el proceso. Siguió a Jesús hasta el juicio. Estuvo en el patio del sumo sacerdote. Escuchó los gritos. Vio los azotes. Sintió la injusticia perforarle el alma. Pero no se apartó. Y cuando el Nazareno fue llevado al Gólgota, cargando una cruz más pesada que los pecados del mundo, Juan caminó tras él. Hasta el final. Allí, al pie del madero, entre el olor del sudor, el hierro, la sangre y el desprecio del mundo, estaba él. El discípulo amado. El último que quedó. Junto a la madre de Jesús, María y otras mujeres fieles, Juan vio lo que ningún corazón humano debería ver, al amor colgado de un madero. Y desde la cruz, el Maestro le habló. El cielo se oscureció antes del mediodía. No era un eclipse, no era simple fenómeno. Era como si la creación entera contuviera el aliento, como si el sol se negara a contemplar al Hijo de Dios suspendido entre el cielo y la tierra, entre la justicia divina y la culpa del hombre. Sobre aquel monte árido, llamado Gólgota, el mundo llegó a su punto más bajo y más alto a la vez. Allí, entre la multitud que escupía y blasfemaba, entre los soldados que jugaban a los dados por la túnica del justo, entre los gritos de dolor de los crucificados, estaba él, Juan. El más joven, el más contemplativo, el que había aprendido a amar como su maestro. Estaba allí, de pie. El mismo que había querido tronos y fuego desde el cielo, ahora no deseaba más que estar cerca. No tenía un plan, no tenía palabras. Solo estaba. Porque hay momentos en los que la fidelidad no se mide por lo que haces, sino por tu presencia. Y Juan, con el alma rota y los ojos nublados por las lágrimas, permanecía. A su lado, la madre de Jesús. María, aquella mujer que una vez sostuvo al Verbo en su regazo en Belén y que ahora lo contemplaba clavado a una cruz. Su dolor era tan profundo que no había palabra capaz de describirlo. Pero Juan no la dejó sola. Si el Maestro había confiado en él, si el Maestro lo había amado hasta el fin, entonces su lugar era ahí, hasta el final. Fue entonces cuando Jesús, con la voz quebrada por el dolor y la sangre en los labios, miró a Juan y a su madre. El mundo se derrumbaba, pero el Hijo seguía amando. En medio del suplicio, pensó en ellos. Y pronunció aquellas palabras que sellarían el destino de ambos. Mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. No era solo un acto de compasión familiar. Era un gesto profético. Jesús no estaba solamente encomendando a su madre a un buen joven. Estaba estableciendo algo más profundo, una nueva familia nacida del dolor, un vínculo sellado al pie de la cruz. Y Juan entendió. Desde aquel momento, la tomó en su casa. No porque fuera un mandato, sino porque el amor lo había abrazado desde lo alto de aquella cruz. Jesús había confiado a su madre al único que quedó, al que no huyó, al que eligió el quebranto antes que el abandono. Pero el dolor no terminó ahí. Juan vio el rostro desfigurado del que una vez caminó sobre el mar. Vio su espalda lacerada por los latigazos, sus manos traspasadas por clavos romanos, su costado abierto por una lanza. Y vio brotar sangre y agua. Agua y sangre, símbolos del nuevo nacimiento, del sacrificio, de la purificación, de la iglesia naciente. Muchos años después, cuando Juan escribiría su evangelio, recordaría ese instante con precisión quirúrgica. No por capricho, sino porque él fue testigo ocular. Diría con solemnidad, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Lo diría con la convicción de quien no solo vio, sino que fue transformado por lo que vio. Fue en la cruz donde Juan entendió el corazón de Dios. No en los milagros, no en la transfiguración, no en el templo purificado, sino allí, entre sangre, escarnio y clavos. Fue allí donde comprendió lo que significaba amar hasta el extremo. Y donde entendió que aquel que colgaba del madero no era solo su maestro, era el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Cuando Jesús exhaló su último aliento y gritó con voz potente, consumado es, el corazón de Juan se quebró en 1000 pedazos. El Verbo había muerto. El Hijo había entregado su espíritu.
el que dio vida a los muertos, el que perdonó a adúlteras, el que caminó entre pecadores como uno de ellos, ahora yacía sin vida. Juan no gritó, no corrió, no maldijo al cielo. Solo lloró. Lloró como solo lloran los que han amado sin reservas. Y luego vino el silencio. El cuerpo fue bajado, el día se hizo tarde, y Juan, junto con otros seguidores valientes como José de Arimatea y Nicodemo, ayudó en el entierro. Fue rápido, pues el sábado comenzaba. Envolvieron el cuerpo con lienzos y lo pusieron en una tumba prestada, como si la muerte tuviera derecho a retenerlo. Pero incluso en la muerte, Juan no se alejó. Era el único de los 12 que podía decir, lo vi morir. Estuve allí. Lo amé hasta el final. El sábado fue largo. Doloroso. Pesado. No hay palabras para describir lo que Juan sintió. El aire era denso. Jerusalén parecía más hostil. La esperanza, enterrada. Él cuidaba de María en su casa, probablemente en silencio. ¿Qué palabras podían consolar a una madre que vio morir al Hijo de Dios? Juan repasaba en su mente las palabras del Maestro. El buen pastor da su vida por las ovejas, nadie me la quita, yo la pongo. ¿Y si no había terminado? ¿Y si esto no era el final? Pero las lágrimas no le dejaban pensar con claridad. Aún el discípulo más fiel puede ser vencido por el luto. Aún el corazón más cercano al Maestro puede no entender los caminos del cielo en medio de la oscuridad. Y sin embargo, algo dentro de él no se apagaba. Fue el primer día de la semana cuando la noticia lo despertó. El sepulcro estaba vacío. María Magdalena había venido corriendo. Juan no lo dudó. Salió con Pedro y corrió. Era más joven. Llegó primero, pero no entró. Espero. Pedro llegó después y entró. Y luego Juan. Y lo que vio no fue el cuerpo del Maestro, sino los lienzos vacíos. Y el sudario, cuidadosamente doblado. ¿Quién doblaría el sudario si fueran ladrones? ¿Quién se tomaría el tiempo? Y entonces algo se encendió en su interior. El texto dice que vio y creyó. Aún no comprendía las Escrituras, pero su alma sí comprendía. Era como si todas las piezas rotas de su corazón comenzaran a alinearse. Como si la voz del Maestro le susurrara desde la eternidad, no he terminado contigo, Juan. Aún hay más. La muerte no fue el final. El amor no había sido derrotado. El Maestro estaba vivo. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de Juan. Pero él ya no era el mismo. Había sido formado por el amor, forjado por el dolor y sellado por la cruz. Ya no era solo el discípulo del trueno, sino el discípulo del amor. El que no abandonó. El que permaneció. La tumba vacía no fue el final de la tristeza, sino el inicio de un asombro creciente. Juan había visto con sus propios ojos que el cuerpo del Maestro no estaba allí, pero más impactante aún fue ver los lienzos perfectamente ordenados, como si hubieran sido abandonados sin apuro, como si la muerte misma hubiera sido derrotada con dignidad. Juan creyó. No porque alguien se lo dijo, no porque una doctrina se lo enseñó. Creyó porque amaba. El amor tiene una forma de ver lo que otros no ven. Donde el miedo paraliza, el amor interpreta. Donde el vacío confunde, el amor reconoce. No comprendía aún la plenitud de lo que había sucedido, pero dentro de sí ardía un fuego distinto al del Hijo del Trueno que había sido. Era un fuego de esperanza, de vida, de resurrección. Esa misma noche, cuando los discípulos estaban reunidos, Jesús se apareció entre ellos. Juan estuvo allí. No lo esperaba, pero no se sorprendió. Algo en su interior ya lo sabía. La muerte no pudo retener al que es la vida. El Maestro mostró sus manos traspasadas, su costado herido. Habló con paz, con autoridad. Soplando sobre ellos, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan no lo abrazó físicamente. No se arrojó a sus pies como otros. Solo lo miró, y supo que todo tenía sentido ahora. La cruz no había sido derrota, sino victoria disfrazada. La muerte no fue el final, sino el umbral. Y la fidelidad que lo mantuvo al pie del madero era ahora recompensada con la visión gloriosa del resucitado. Los días siguientes fueron como un nuevo nacimiento para Juan. Jesús se apareció a ellos nuevamente. Comió con ellos. Enseñó cosas que solo ahora comenzaban a tener sentido. Pero lo más profundo no era lo que decía, sino lo que era, vivo. No una idea, no un recuerdo, sino una presencia real. Palpable. Cercana. Juan comprendía ahora por qué Jesús lo había llamado desde la barca. Porque lo había llevado al monte, al aposento alto, a Getsemaní. ¿Por qué lo había permitido quedarse junto a la cruz? Todo tenía un propósito, prepararlo para permanecer.
para transmitir lo que había oído, visto, contemplado, tocado del verbo de vida. Juan comenzó a escribir no como un historiador, sino como un testigo del amor. El evangelio que llevaría su nombre sería distinto a los demás. No recogería tantos milagros ni parábolas, sino el corazón, la esencia, la intimidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así comenzaría, no con genealogías, sino con eternidad, no con ángeles en el cielo, sino con la luz que vino a brillar en las tinieblas. Pasaron los años. Jerusalén fue testigo de la persecución, del crecimiento de la Iglesia, de la sangre de los mártires. Pedro predicaba con valentía. Esteban murió perdonando. Pablo, antiguo perseguidor, se convirtió en apóstol a los gentiles. Pero Juan permanecía. Estaba allí en cada momento crucial. En el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. En el templo, cuando sanó a un cojo junto a Pedro. En el concilio de Jerusalén, cuando la Iglesia debatía cómo recibir a los gentiles. Juan nunca fue el más elocuente, pero era el más profundo. Cuando hablaba, sus palabras eran como aceite sobre el corazón. Era ya considerado una de las columnas de la Iglesia. Pero no buscaba títulos. Su identidad no dependía de cargos, sino del amor. Se llamaba a sí mismo simplemente el discípulo a quien Jesús amaba. No porque se creyera superior, sino porque esa era su verdad más profunda, ser amado. Con el tiempo, la Iglesia fue creciendo más allá de Jerusalén. Juan, según la tradición, se estableció en Efeso, una ciudad griega llena de comercio, templos y filosofías. Allí pastoreaba, enseñaba, escribía. Muchos lo seguían, no por su fama, sino por su profundidad. Quienes lo oían hablar decían que no había otro como él. Juan predicaba el amor, pero no un amor sentimental o débil. Predicaba el amor como verdad que transforma, que disciplina, que edifica. Decía sin temor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sus cartas fueron como medicina para la Iglesia naciente, enfrentando herejías que negaban la humanidad de Cristo o separaban la fe de la vida. Juan no toleraba la mentira espiritual. En su vejez, aún tenía el fuego de los hijos del trueno, pero redimido. Firmeza con ternura. Verdad con compasión. Durante la persecución bajo el emperador Domiciano, Juan fue arrestado. Algunos relatos dicen que intentaron matarlo en aceite hirviendo, pero sobrevivió milagrosamente. Fue entonces exiliado a la isla de Patmos. Era un anciano. Había servido toda su vida. ¿Acaso no merecía paz? Pero en Patmos, Juan recibió lo más glorioso, la revelación. En un día del Señor, en medio del silencio del exilio, oyó una voz detrás del como de trompeta. Se volvió, y vio al Hijo del Hombre, con ojos como llama de fuego y un rostro como el sol. Era Jesús, glorificado. Juan cayó como muerto. No por miedo, sino por sobrecogimiento. Pero el Señor lo tocó y le dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y entonces Juan vio lo que ningún hombre había visto. Las cartas a las 7 iglesias. El cielo abierto. El trono de Dios. El Cordero inmolado. El juicio. La caída de Babilonia. La nueva Jerusalén. Escribió el Apocalipsis, no para asustar, sino para consolar. Para decir a los perseguidos, Cristo reina. El amor vencerá. El final ya está escrito. Y la victoria no es del dragón, sino del Cordero. Cuando finalmente regresó del exilio, anciano y débil, continuó enseñando. Lo llevaban en andas a las asambleas, pues ya no podía caminar. Y cada vez que hablaba, solo decía una cosa: hijitos, amaos unos a otros. Algunos se cansaban. ¿Por qué siempre dice lo mismo?, preguntaban. Él respondía: porque es el mandamiento del Señor, y si esto se cumple, es suficiente. Juan lo sabía. Había estado al pie de la cruz. Había escuchado las últimas palabras del amor encarnado. Y eso bastaba. Cuando Juan regresó del exilio en la isla de Patmos, no era el mismo joven que había salido de Galilea siguiendo a Jesús con fuego en la sangre y esperanza en los ojos. Tampoco era ya el discípulo que corrió al sepulcro vacío ni el que escribió en silencio las palabras profundas del Verbo encarnado. Era ahora un anciano venerable, gastado por el tiempo, pero encendido por dentro como zarza que nunca se consume. Vivía en Efeso, rodeado de iglesias que él mismo había ayudado a formar. Algunos lo miraban con reverencia, como al último testigo ocular. Otros lo escuchaban como a un padre,
como a una reliquia viva del reino que Jesús había anunciado. Pero Juan no buscaba homenajes. Lo único que deseaba era transmitir aquello que había oído, visto y tocado con sus propias manos, la vida eterna hecha carne en Jesucristo. Decía cosas sencillas. No elaboraba discursos filosóficos. No hablaba con la dureza de Pablo ni con la lógica de Pedro. Pero cada palabra suya tenía el peso de quien ha amado hasta el final. A menudo, comenzaba sus enseñanzas con la misma frase: Hijitos míos. Esa ternura no era afectación. Era fruto de la permanencia. Juan había vivido más tiempo que todos los demás apóstoles. Los había visto morir uno a uno. Había llorado por Pedro, por Santiago, por Pablo. Había visto la sangre de los mártires correr por el imperio. Había consolado a viudas, levantado a huérfanos, enfrentado herejías, soportado falsas doctrinas, pero no se había endurecido. El amor que una vez aprendió al pie de la cruz lo sostuvo, lo refinó, lo elevó. Y su mensaje era claro: Dios es amor. No lo decía como quien lanza una consigna vacía. Lo decía con la autoridad de quien había escuchado el latido del corazón de Dios mientras se recostaba sobre el pecho de su hijo en la última cena. Lo decía como quien estuvo presente cuando el amor fue clavado a una cruz, y como quien recibió al Espíritu cuando el resucitado sopló sobre ellos. Juan hablaba de lo que conocía. No predicaba teorías, sino realidades. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y con esa misma ternura, también advertía: el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque para Juan, no había espacio para simulaciones espirituales. No se podía separar doctrina de conducta, verdad de amor. Quien decía conocer a Cristo y odiaba a su hermano, mentía. Y eso lo decía sin temblar. En sus epístolas, Juan combatía los primeros indicios del gnosticismo, aquella falsa enseñanza que negaba la verdadera humanidad de Cristo o decía que el cuerpo era despreciable y el espíritu lo único valioso. Juan, como testigo ocular, levantaba su voz con claridad: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Para él, negar la encarnación era negar todo el Evangelio. Porque si Dios no se hizo carne, entonces el amor no se hizo visible. Entonces la cruz no tiene poder. Entonces la vida eterna no ha sido manifestada. Juan luchaba, no con ira, sino con pasión por lo esencial: que Cristo fue real, humano, tangible y a la vez divino, eterno, glorioso. Y todo esto unido en un solo propósito: amar y salvar. Pero tal vez la palabra que más se repite en sus escritos, después de amor, es permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en el amor, permanece en Dios. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Juan sabía que el desafío del creyente no era empezar bien, sino perseverar. Muchos habían comenzado con entusiasmo, pero se habían enfriado. Otros habían sido arrastrados por nuevas ideas, modas doctrinales o presiones del mundo. Juan lo había visto todo. Pero él permanecía. Porque el amor verdadero no abandona. Así como él no abandonó a Jesús en la cruz, ahora enseñaba a no abandonar el camino de la verdad. No importaba cuán larga fuera la espera, cuán dura la persecución, cuán confusa la época. El llamado seguía siendo el mismo: permanecer. No como quien se aferra por miedo, sino como quien se enraiza por amor. Como los pámpanos que permanecen en la vid para dar fruto. Como el discípulo que permanece a los pies del Maestro, aun cuando todo lo demás se derrumba. Y cuando hablaba de la vida eterna, no lo hacía en términos lejanos, como algo que comienza después de la muerte. No. Juan decía que la vida eterna ya había comenzado para quien conoce a Dios. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para Juan, la eternidad no es solo duración, sino relación. No se trata de vivir mucho tiempo, sino de vivir en comunión con Dios. Por eso podía decir con toda seguridad: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Esa certeza no venía de libros ni de visiones. Venía de haber vivido en comunión profunda con Cristo durante décadas. De haberlo escuchado, visto, tocado, acompañado. De haberlo amado, y haber sido amado. Según las tradiciones, en sus últimos años Juan ya no podía predicar con fuerza. Era llevado en brazos a las reuniones. Los hermanos se agolpaban para oírlo. Y él, con voz apagada, solo decía una frase: hijitos, amaos los unos a los otros. Siempre lo mismo. Una y otra vez. ¿Por qué repite siempre eso?, le preguntaban. Y él respondía: porque es el mandamiento del Señor. Y si eso se cumple, basta.
No necesitaba más. Había visto suficiente. Había comprendido el corazón del reino. Había entendido que lo más grande no es el conocimiento, ni los dones, ni el poder. Lo más grande es el amor. Ese amor que lo mantuvo al pie de la cruz. Ese amor que lo hizo cuidar a María. Ese amor que lo llevó a escribir palabras eternas. Ese amor que nunca dejó de arder en él. Juan vivió más que todos. Uno a uno, sus hermanos en la fe fueron cayendo. Algunos por la espada, otros por la cruz, otros en prisiones y destierros. La iglesia era aún joven, pero la sangre ya la había regado. Pedro fue crucificado. Pablo decapitado. Santiago, su propio hermano, asesinado por Herodes. Pero Juan permanecía. No porque fuera más fuerte, sino porque Dios quiso que él viera el final de una era. El fin de la generación apostólica. El cierre del círculo de los que caminaron con Jesús. Juan no murió mártir, pero no escapó al sufrimiento. Su martirio fue vivir largo tiempo, ver partir a todos y seguir amando. Su cruz fue permanecer. Y él la cargó con dignidad. En sus últimos años en Efeso, Juan ya no escribía más cartas ni evangelios. Solo hablaba, con dificultad. Lo llevaban en andas a las asambleas, y cada vez que abría la boca, todos guardaban silencio. Sabían que escucharían algo que el mismo Cristo había sembrado en el alma de aquel hombre. Y siempre decía lo mismo: hijitos, amaos unos a otros. Algunos se frustraban. ¿Solo eso?, preguntaban. Pero los que tenían oídos espirituales entendían que en esa frase se contenía todo el reino. El mandamiento nuevo. El sello del verdadero discípulo. La prueba de la transformación del alma. Porque Juan había sido testigo de que el amor puede cambiarlo todo. Había sido testigo del amor de Jesús por los marginados. Del amor que perdonó a la mujer adúltera. Del amor que lloró ante la tumba de Lázaro. Del amor que lavó los pies de sus discípulos, aun los de Judas. Del amor que abrazó a los niños, que comió con pecadores, que abrazó a los leprosos. Del amor que se dejó clavar a una cruz. Del amor que, moribundo, cuidó de su madre. Del amor que resucitó con manos perforadas. Del amor que lo miró a los ojos y le dijo: «He ahí tu madre». Ese amor lo había hecho permanecer cuando todos huyeron. Ese amor lo había sostenido cuando todo se derrumbó. Ese amor le había susurrado esperanza cuando la tumba quedó vacía. Y ese mismo amor lo había llevado a escribir: «Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero». Cuando Juan sintió que su hora se acercaba, no pidió un funeral, ni dejó instrucciones doctrinales, ni estableció títulos. Solo se dejó llevar por los hermanos. Murió en paz, tal vez mientras dormía, tal vez murmurando su última oración. Su corazón ya no latía en la tierra, pero su amor no se extinguió. Según la tradición, fue enterrado en Efeso. Una tumba sencilla. Pero lo que dejó no fue mármol ni monumentos. Lo que dejó fue luz, vida y amor. Dejó un evangelio que proclama que el Verbo se hizo carne. Dejó cartas que enseñan que el amor echa fuera el temor. Dejó una visión celestial donde el Cordero reina para siempre. Dejó un ejemplo de fidelidad inquebrantable y una frase inmortal: «Hijitos, amaos unos a otros». Hoy, 2000 años después, su voz sigue viva. No como un eco lejano, sino como un fuego que aún arde en la Escritura. Cada vez que alguien lee: «Porque de tal manera amó Dios al mundo», Juan habla. Cada vez que alguien repite: «En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros», su vida resuena. Porque Juan no escribió desde un escritorio. Escribió desde la cruz. Desde la fidelidad. Desde el amor. Y su testimonio sigue desafiando a cada generación. ¿Dónde estarás tú cuando llegue la prueba? ¿Permanecerás cuando todos abandonen? ¿Serás tú quien se quede al pie del madero, sin entenderlo todo, pero amando? ¿Serás tú quien escuche al maestro decir: «He ahí tu madre, he ahí tu hijo»? La vida de Juan no fue espectacular a los ojos del mundo. No fundó imperios. No lideró multitudes. No escribió tratados filosóficos. Pero su fruto permanece. Porque el amor no pasa. En un mundo donde muchos comienzan con pasión y terminan en tibieza, Juan nos recuerda que lo más importante no es la fuerza, sino la fidelidad. En una era de gritos, debates y divisiones, Juan nos recuerda que la señal del reino no es la inteligencia ni el carisma, sino el amor. En una iglesia tentada a olvidar su primer amor, Juan nos invita a regresar al principio, al corazón del Evangelio, a ese momento sagrado en el que un joven pescador, de pie junto a una madre desconsolada, escuchó al Hijo de Dios entregarle su última voluntad. Y obedeció. Hoy,
Tú y yo no podemos recostarnos sobre el pecho físico de Jesús, pero podemos acercarnos a su corazón en oración. Podemos escucharlo en su palabra. Podemos recibir su amor y amar a los demás como Él nos amó. Juan nos enseñó que la vida cristiana no es una carrera por alcanzar poder, fama ni prestigio. Es un camino de amor profundo, de permanencia, de entrega. Es cargar con el dolor de otros, como Él cargó con María. Es mantenerse de pie cuando todos caen. Es creer, incluso cuando parece que todo ha terminado. Y sobre todo, es permanecer en el amor. Porque quien permanece en el amor, permanece en Dios. Y eso, dice Juan, basta.